Mis hermanos, muy buenos días. Gracias a los que se han venido uniendo en esta mañana. Entonces, vamos a tener nuestro tiempo de escuela dominical. Le pido a los servidores que vayan ubicando a los hermanos en las sillas. Más adelante vamos a tener un taller muy dinámico para que podamos estudiar este tema que tenemos el día de hoy. Así que les pido a mis hermanos allí en los medios si nos van colocando la presentación, por favor. Capítulo 19 del libro que hemos venido estudiando, Pecados Respetables, de Jerry Bridge. Entonces allí vamos a encontrar el día de hoy un tema bastante confrontante, bastante importante, de gran meditación para nuestra vida, que viene siendo los pecados de la lengua, pecados respetables. Y aquí nosotros nos vamos a enfocar en lo siguiente, mis hermanos. A quienes van a tomar apuntes, por favor, anoten lo siguiente. El tema principal o idea central es el siguiente, escuchen. Los pecados de la lengua pueden estar enfocados en toda aquella palabra que sale de nuestra boca y no va en la dirección de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Es la presentación que es como naranja. Si quieres la dejas y las vamos pasando ahí, por favor, muchas gracias. Y un pensamiento para que estemos meditando en esta idea en esta mañana. Un pensamiento que se nos quede el día de hoy acá. Cualquier forma de hablar que hiere, por favor, hermanos, ojo a esto, sentido agudo a nuestros oídos. Cualquier forma de hablar que hiere a otra persona, sea que estemos hablando con ella o no, es un pecado de la lengua. En esta mañana, mis hermanos, entre el propósito de esta enseñanza es el siguiente: informar a nuestra mente mostrando el claro testimonio bíblico sobre el uso correcto o incorrecto de nuestro hablar. Vamos a ir meditando en esta mañana todo lo que salga de nuestra boca, qué tan en la dirección va a glorificar a nuestro Señor Jesús, y que examinemos todo lo que salga de esta. Otro, vamos a instruir a nuestro corazón, vamos a llevarnos nosotros como creyentes a tener una gran meditación en esta mañana interna. ¿Cuál es la gravedad de no actuar con una sabiduría a la hora que hablemos y que pronunciemos algo de nuestra boca? Otro, mis hermanos, un gran propósito en esta mañana es que nuestra manera de ver, nuestro llamado al arrepentimiento frente a la manera como nosotros estamos usando nuestra boca, que el Espíritu Santo el día de hoy nos dé la gran cosmovisión de la manera correcta de que nuestras palabras se enfoquen. Para la clase del día de hoy vamos a tocar solo 4 puntos, en 8 días vamos a tocar otros 4. Los primeros del día de hoy serían: 1, el chisme, la mentira, la calumnia y las críticas. Una biografía que utilicé para organizar estas clases, pues tenemos primero nuestra autoría máxima, que es la Biblia. Preferiría la otra luz si es posible. La que estaba antes. Gracias. Gracias. Y el libro, obviamente, de Pecados Respetables. Utilicé como material el Sermón del Monte de John Scott y algunos recursos pastorales y devocionales reformados. Nuestro texto base, para que tú lo señales ahí en tu Biblia y lo tengas ahí, va a ser Efesios 4:29. Así que les espero y lo vamos a leer todos. Vamos a sentarnos en este texto y a través de este texto vamos a empezar a mirar los otros pecados. Entonces, mis hermanos, por favor, leámoslo entre todos y dice: no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Mis hermanos, comenzamos este estudio enfocándonos en esta solemne advertencia del apóstol, que de nuestra boca no salga ninguna palabra corrompida. Creo que la Reina Valera utiliza esa palabra, corrompida. Esta exhortación no es un simple consejo moral, mis hermanos. Esto no es algo moral, sino que realmente examinemos nuestro corazón, cuál es la manera correcta de usar nuestra boca para exhortación. Así que, mis hermanos, nuestra vida cristiana está llamada
a un manejo directo, a una guianza por el Espíritu Santo, a usar de una manera correcta nuestra lengua. Que este pequeño miembro que revela claridad esté siempre dispuesto a reflejar lo que hay en nuestro corazón. En la Escritura vamos a encontrar que la palabra, la lengua edifica y también destruye, sanan, hieren, glorifican o deshonran. Por eso Pablo no se limita a prohibir el mal uso de esta, sino hace una gran aclaración, como en la cita que acabamos de hablar. Entonces, desde una perspectiva, mis hermanos, bíblica, entendemos que el problema de la lengua no es meramente externo, no es solo lo que yo puedo materializar que dije en el momento. Esto va más profundo. Jesús mismo nos enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que yo hablo de mi boca está reflejando como un espejo cómo está mi corazón. Y permitámosle hoy al Espíritu Santo que nos trate, que nuestra manera de hablarnos los unos a los otros en casa, en familia, en el trabajo, sea acorde a esta visión. El cristiano a veces no se caracteriza por el físico, se caracteriza es porque en su corazón el Señor lo ha tomado y todo lo que Él está hablando, diciendo, refleja su nombre, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nuestra nueva vida cristiana refleja este llamado, y una manifestación es esa prudencia que tenemos nosotros. Recordemos que en esa cita que acabamos de hablar, en Efesios nos recuerda que la lengua redimida es un instrumento en las manos de Dios para edificación de nuestra iglesia y testimonio a los que nos ven. Cuando nuestras palabras imparten gracia, proclamamos con hecho la palabra que permanece para siempre, que es exaltar al nombre de nuestro Señor Jesús. En esta primera clase, mis hermanos, con esta verdad abrimos este estudio, reconociendo que nuestra debilidad al hablar, nuestra manera de hablar debe ser filtrada siempre por el Espíritu Santo, confesando nuestra necesidad y afirmando que solo Cristo, en Él podemos entender y hablar de una manera correcta que honre a nuestro buen Dios. Así que entremos en este estudio, mis hermanos, y vayamos al primer punto, que sería el chisme. Y ubícate allí en Proverbios 16:28. Y hagamos un poquito más interactiva esta mañana. Si alguien tiene la cita, levanta su manita y Camilo nos ayuda con el micrófono. Proverbios 16:28, y vamos a hablar de el chisme. Si alguien tiene la mano, por favor ayúdame allá. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Confirmar el efecto destructivo del chisme en las relaciones de la comunión. Escucha estas palabras. El chisme consiste en compartir información desfavorable acerca de otra persona, aun cuando dicha información pueda ser verdadera. Como creyentes, estamos llamados a discernir cuidadosamente nuestra palabra, en nuestra boca, que no solo estemos diciendo, sino también con qué intención lo estamos nosotros diciendo, con qué propósito lo estamos poniendo en nuestra boca. No toda verdad necesita ser dicha, mis hermanos, y aquí necesitamos de mucha prudencia. Ni toda información verdadera edifica en el momento que se necesite. Con frecuencia, mis hermanos, el chisme va acompañado de suposiciones, de rumores o conclusiones apresuradas, lo cual agrava aún más el efecto destructivo. ¿Por qué no vino el hermano? Es que a mí me pareció verlo. Esas cosas son las que empiezan a generar distorsión y fácilmente eso se puede empezar a agrandar. Entonces, atentos a lo que se nos quiere comunicar acá. Desde una perspectiva bíblica, nosotros vemos y reconocemos que el chisme rompe la confianza. Acabamos de leerlo, cómo eso puede empezar a dañar una linda amistad. Daña relaciones y afecta la comunión dentro del cuerpo de Cristo. La Escritura nos llama a un camino mejor, el camino del amor, el camino de la prudencia, el camino de la edificación. Por ello, mis hermanos, cuando nosotros lleguemos a enterarnos de algo, de una situación que no ha sido confirmada o que no corresponde divulgar, es mejor callar. Fin. Porque fácilmente este corazón es engañoso y la lengua se quiere deslizar a decir cualquier cosa, y en eso tenemos que ponerle mucho freno. La respuesta correcta no es difundir, sino orar.
que me incomoda algo, que vi esto, en vez de empezar a hacer esto, bajemos nuestras manos, postremos nuestras rodillas, pidámosle al Señor prudencia y oremos por nuestros hermanos, ¿verdad? Guardar en silencio, ejercer dominio propio, es una manera concreta de proteger al prójimo y de moldear una actitud compasiva, amorosa y conforme al Evangelio. Así, mis hermanos, al refrenar nuestra lengua, demostramos que estamos honrando a nuestro buen Dios, a Cristo. No solo nuestras acciones, sino también nuestra manera de verlo. Entonces, ese es el chisme. Entremos en unos segundos, por favor, y vamos a las mentiras. Ahí están en la pantalla las citas. Si alguien me puede ayudar a leerlas, por favor, levanta su manita y ahí corren con el micrófono para hacerlo. Proverbios 12:22 y Efesios 4:25. Las mentiras. ¿Dónde está el micrófono? Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Lee la otra, por favor. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Bueno, acá nos hablan, lo primero es ese consejo pastoral en Proverbios, que los labios mentirosos son abominación al Señor. Entonces ahí de una vez hay un rechazo a nuestro actuar cuando no va en acorde a una edificación o a que mis palabras lleven inmersas amor o restauración. Y en el otro texto va a hablar que realmente nosotros con nuestra boca podemos tanto bendecir como hacer lo contrario. Para comenzar, mis hermanos, a tratar este pecado debemos poner la lupa en nuestro corazón y hacernos una pregunta honesta delante de Dios en esta mañana. Escúchenme, por favor, y si quieren escribir ahí en sus apuntes lo siguiente. ¿Lo que voy a hablar va a edificar o va a destruir a la persona de quien voy a hablar? Se lo voy a repetir. ¿Lo que voy a hablar va a edificar o va a destruir a la persona de quien voy a hablar? Por más que mi conversación con mi hermano tenga inmerso a nuestro Señor y estemos allí, se puede filtrar cualquier cosa que no va a edificar. Cuando nosotros pongamos en nuestra boca el nombre de nuestro hermano, que sea para cosas que glorifiquen al Señor. Nosotros no estamos para ni desmeritar ni desvirtuar las características que tiene nuestro hermano. No nos corresponde es orar. Entonces, en esta idea la mentira no siempre se manifiesta de forma evidente, muchas veces se presenta como omisiones, exageraciones o medias verdades. Es que a mí me pareció, no, ahí es donde empezamos a desvirtuar, ¿verdad? En el fondo, mis hermanos, las mentiras esconden algo profundo de nuestro corazón, ya sea del deseo de ocultar una falta, evitar una corrección, proteger nuestra reputación, ya sea el deseo de pecaminoso, de destacarnos por algo que no somos o no hemos hecho. En cualquiera de estas formas, mis hermanos, la mentira siempre busca controlar una verdad. Y eso me pareció impactante porque sí son palabras del escritor. La mentira busca controlar una verdad en lugar de someterla a ella. Desde una perspectiva cristiana, desde nuestro pensamiento reformado, debemos reconocer que la mentira revela una lucha profunda del corazón. Con el temor del Señor podemos salir a evidencia de estas cosas. Cuando mentimos no solo faltamos a una gran verdad, sino que quebramos la confianza, dañamos la comunión y afectamos el testimonio del Evangelio. La Escritura nos exhorta, mis hermanos, a desechar, como lo acabamos de leer, a desechar la mentira y hablar siempre con verdad, cada uno con su prójimo, recordándonos que somos miembros los unos a los otros. El creyente redimido por la gracia está llamado a vivir a la luz, confiando en que nuestro Señor Jesús siempre nos va a ir tratando y va a colocar en nosotros la manera prudencia de actuar. Así que, mis hermanos, esto tiene que ver con la mentira y tiene que ver con la profundidad de nuestro corazón. Ahorita lo leímos y es algo que puede estar constantemente inmerso en los 4 puntos que hablamos el día de hoy. Escuchar, pero estamos llamados a orar. Antes de pronunciar algo en nuestra boca,
la pregunta que les hice ahorita para que tengamos presente eso en nuestra vida. Lo que voy a hablar va en la dirección de edificar o va a destruir a la persona de la que voy a hablar. Tercero, calumnias. Y alguien que quiera ayudarnos a leer, por favor, la cita que está ahí, si se anima a leer las dos, por favor, muchas gracias. Proverbios 10:18, el que encubre el oído es de labios mentiroso, y el que propaga calumnia es necio. Salmo 101:5, casi no veo desde acá. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Qué pena que es que casi no veo desde acá. Ahí hay una palabra importante que es el que infama, ¿cierto? Y ahí nos podemos empezar a hilar ese tema. Escuchemos. La calumnia es una forma grave del pecado, pues consiste en malinterpretar los hechos o las acciones de una persona y luego hablar de ello con falsedad. Podemos encontrar ahorita muchos ejemplos. Es que a mí me pareció ver que estaba haciendo esto. Es que me pareció esto. Debe ser que le pasó esto. Ahí es donde la calumnia, en vez de glorificar a nuestro Señor y hacer ver en amor a nuestro hermano, lo que estamos es poniéndole tinte y mancha a su vida. Mis hermanos, esto contribuye a veces con unas palabras que no son correctas. A diferencia del chisme, mis hermanos, que muchas veces transmite información verdadera, pero no necesariamente, la calumnia distorsiona una verdad, ya sea por suposiciones, prejuicios o conclusiones apresuradas. Otra, el afán ahí puede entrar en eso, en asegurar ciertas cosas. Es que no llegó por tal cosa, es que me pareció esto. Ahí es donde podemos empezar a difamar. Desde una perspectiva bíblica, mis hermanos, la calumnia revela un corazón que ha perdido de vista el temor de Dios. Si nosotros estamos admitiendo en esta mañana que hemos llegado a estos terrenos de hablar de esta manera, podemos tener una pequeña evidencia hoy, que nuestro corazón se está alejando del temor del Señor y nuestro amor al prójimo ahí no está siendo reflejado. Cuando calumniamos, asumimos el rol de juez. Hablamos sin evidencia y damos por cierta, sentada muchas interpretaciones, olvidando que solo Dios conoce plenamente las intenciones del corazón. Mis hermanos, la Escritura condena con firmeza este pecado, pues destruye la confianza, divide la iglesia y contradice el llamado del creyente a hablar la verdad con amor. Nosotros como cristianos en esta mañana debemos refrenar nuestra lengua y debemos buscar con claridad la verdad en oración antes de hablar y recordar que defender la reputación del prójimo es una expresión concreta del amor cristiano. Nosotros debemos ser escuderos de nosotros mismos. Siempre que veamos en nuestro hermano alguna falta, algo, amémosle. Primero amémosle, acerquémonos a él. No levantemos juicios, porque fácilmente vamos a caer en calumniar a nuestro hermano. En vez de ayudarlo a levantar, lo que vamos a hacer es un poco más difícil su camino y su levantar. Cuarto y último pecado que vamos a tratar en esta mañana, la crítica. Por favor, alguien con buena voz nos puede ayudar allí a leer esta cita, por favor. A ver, ¿dónde están las manos? Por favor, la comunión. Gracias. Mateo 7:3-5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Gracias. Mis hermanos, así que la crítica se convierte en un pecado cuando deja de ser una evaluación justa y necesaria y pasa a ser una actitud constante del juicio negativo.
motivado por el orgullo y la informabilidad y la falta de amor. La Biblia, mis hermanos, no prohíbe todo, nos invita siempre a tener un sentido de discernimiento frente a este gran pecado. Así que, pues seamos hoy llamados a examinar nuestro corazón a la luz de la Escritura. Ahí la cita dice algo muy diciente, hipócrita, ¿cierto? Y somos todo eso. No estamos llamados a levantar el dedo para señalar. Siempre han dicho, levantas un dedo y ahí en contra otros, ¿verdad? Desde un pensamiento bíblico, mis hermanos, la crítica es pecaminosa, revela un corazón que observa los errores ajenos con una lupa, con cizaña, mientras ignora sus propias faltas. Jesús ilustra esta realidad con claridad cuando habla de la viga y la paja, mostrando que la crítica daña, es algo hipócrita, es una hipocresía espiritual. Y el apóstol Pablo también nos exhorta a que la iglesia siempre tenga palabras edificantes, no para destrucción. Lo acabamos de leer en nuestra cita del día de hoy, cita base. Por tanto, el creyente en esta mañana, mis hermanos, está llamado a ejercer corrección, pero con humildad, amor y propósito. Así que en esta primera clase, mis hermanos, estos son los primeros 4 pecados que estamos tratando. Y en esta mañana, como algo lúdico, vamos a hacer 4 grupos y en cada grupo les voy a suministrar un caso que tiene una ilustración y unas respuestas allí. Entonces, a cada uno le va a llegar una hojita de esos grupos y se va a encontrar con un tema, con una ilustración. Después, ¿qué dice la Biblia frente a ese tema que se está tratando ahí? ¿Cómo debe ser el actuar del creyente en medio de esa ilustración, de ese problema que se está suscitando allí? Y un consejo para la iglesia. Cuando se le dé el tiempo, un representante del grupo nos va a hablar, lee la ilustración y nos dice cuál es el pensamiento frente a lo que la Biblia dice de ese caso, cómo el creyente debe actuar y un consejo para nuestra iglesia. Entonces, hagamos 4 grupitos. Mi hermano, te puedes hacer como allí. Sí, voy a encargar acá. Este es el primer caso. La familia va allí con otro grupo en la mitad. ¿Tú los distribuyes, por favor? Para eso vamos a involucrar solo 10 minutos, mis hermanos, para tener al final una conclusión. Aquí falta hoja. Acá sería un grupo. 1, 2, 3, 4. Mi hermano Fiverr puede encabezar otro grupo y acá otro grupo con el pastor. Son 4 hojitas, Johan, que queden 4 grupos, por favor. Y si tú me ayudas ahí a organizar otro grupo con Fiverr. Mira, invita a los hermanos que están acá, porque están muy solos. Mis hermanos, 10 minuticos a partir de ya, por favor.
2 minutos y comenzamos. Escojan en cada grupo un representante que va a leer la ilustración y va a dar conclusión a las 3 preguntas que están allí. Listo, mis hermanos, muchas gracias. Había que optimizar el tiempo porque 10 minuticos fueron propios para esto. Entonces vamos a comenzar por este lado, hasta allí. Le pido que alguien lea el caso y dé las 3 conclusiones a las preguntas que están ahí. Iglesia, atención al primer caso. Gracias. Fuerte. Buenos días, hermanos. El tema que nos correspondió es la calumnia. El caso es, María observa que una hermana de la iglesia se retira rápidamente del culto y no saluda como de costumbre. Sin conocer la razón, comenta con otra, ella siempre sale así, seguro tiene algo contra alguien o está en pecado. Lo que María no sabe es que la hermana tenía una urgencia familiar. Sin embargo, el comentario se repite, se exagera y pronto otros comienzan a mirar a la hermana con sospecha. Una simple interpretación personal se convirtió en una calumnia, dañando el buen nombre sin fundamento alguno. La primera pregunta, ¿qué dice la Biblia frente a este caso? La Biblia nos habla en los textos que leímos que nosotros no podemos levantar como calumnia con nuestra propia convicción, yo creo, sino que nosotros tenemos que tener la convicción de lo que está pasando y no ir con otra persona a hablar algo que yo no sé, sino como decía Diego ahorita en la escuela, algo que sospecho, algo que yo creo que de pronto está pasando y que como nos hablaba del replicar, entonces yo se lo digo a alguien, esa persona se lo dice a otra, esa persona se lo dice a otra y no sé si nosotros sepamos que a veces yo le cuento esto a la persona se lo cuenta a otra, pero le añade algo. Y cuando esa persona a la otra ya le añadió otro pedacito. Y cuando se termina dando cuenta, es de pronto un tema, algo que ya se salió de control y la hermana termina, como dice, le dañamos el buen nombre. Dice, ¿cómo se debe actuar como creyentes en esta situación? Decía Olguita, como amando a nuestro prójimo, aprendiendo a entender que cuando nosotros amamos a nuestro prójimo no podemos estar hablando mal de él sin saber, sin fundamento. Inclusive decía Liliana, aunque sea verdad, nosotros tampoco podemos estar replicando algo sin de pronto acercarnos a esa persona y preguntarle qué le pasó o si esa persona en realidad está en pecado. Eso, hablar directamente con la persona y no empezar a replicar y a replicar hasta dañarle el buen nombre a esa persona o de pronto hacerla sentir mal y muchas personas cuando vemos la debilidad del hermano terminan apartándose a causa de eso.
Dice que un consejo para la iglesia, decía Fernandita en el verso que leyó, que aprender a perdonar en amor. Si de pronto esa persona cometió una falta con usted, acérquese usted mismo. Como cristianos y creyentes no debemos aceptar que otra persona se acerque a hablarnos mal del hermano. Y pues Sandrita tenía razón en algo, si la calumnia inclusive a nivel legal es un delito en el que usted puede pagar cárcel o multa por hablar mal de una persona sin conocimiento, ¿cuánto más entre hermanos? ¿Qué carga espiritual debe ser si es la ley del Señor a la que le estamos faltando? Bueno, nuestro caso es el siguiente. El tema es la crítica. Durante las reuniones de la iglesia, Pedro suele comentar que la alabanza ya no es como antes, que la predicación siempre es lo mismo y que algunos hermanos no sirven bien. Sus comentarios parecen inofensivos, pero con el tiempo generan desánimo, división y una atmósfera de inconformidad constante. Rara vez Pedro ora por aquellos a quienes critica o se ofrece a servir para mejorar lo que señala. Sin notarlo, su espíritu crítico ha dejado de ser un llamado a la edificación y se ha convertido en una práctica que debilita la comunión y apaga el gozo del servicio cristiano. Pregunta 1. ¿Qué dice la Biblia frente al caso? Bueno, la Biblia dice que nosotros debemos mirar nuestro propio pecado y no ver la paja en el ojo ajeno. También dice que debemos tener cuidado de criticar nosotros al siervo de nuestro Señor. ¿Quién somos nosotros para criticar al siervo de nuestro Señor si para él pues está de pie o cae? Y también dice que en nuestra lengua hay poder de vida o muerte, así que nuestras palabras pueden destruir o pueden edificar. Pregunta 2. ¿Cómo debe ser el actuar del creyente en medio de esta situación? Bueno, la palabra dice que si alguno es sorprendido en alguna falta, nosotros como espirituales debemos corregirlo con un espíritu de mansedumbre, pensando en nosotros mismos, o sea, cómo quisiéramos nosotros ser corregidos en caso de caer en la misma falta. Y la pregunta, la parte 3 dice, ¿cuál es el consejo para la iglesia? Bueno, la palabra dice que nosotros debemos animarnos unos a otros y edificarnos unos a otros en amor, y también que debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Chisme. En una iglesia local, varios hermanos comienzan a notar que una familia ha dejado de congregarse con regularidad. Un domingo, durante una conversación informal, alguien comenta: dicen que el hermano Andrés tiene problemas graves en su hogar, por eso ya casi no viene. No sé bien qué pasó, pero algo malo está sucediendo. El comentario no se confirma, pero pronto otros hermanos empiezan a repetir la información, añaden suposiciones y opiniones personales. Con el paso de los días el ambiente cambia, hay miradas incómodas, juicios silenciosos y comentarios en voz baja. Nadie se ha acercado directamente a la familia para preguntar, orar o acompañar. Sin darse cuenta, la iglesia ha permitido que el chisme reemplace el amor pastoral. ¿Qué dice la Biblia? Que los malos comentarios dividen, que separan y que debemos refrenar nuestra lengua. ¿Cómo debemos actuar como creyentes en medio de esta situación? La reprensión debe ser en privado, debe haber un espíritu de restauración y debemos considerarnos a nosotros mismos, no sea que nosotros también caigamos. Que nuestras palabras deben ser sabias y con mansedumbre. Un consejo para la iglesia: debe haber ferviente amor, que el amor cubre multitud de pecados, debe haber un espíritu afable y debe haber un esfuerzo por la unidad en el vínculo de la paz. Como conclusión en el grupo también, para cortar el chisme debemos no prestar nuestro oído, debemos verificar la información antes de ir y replicarla, y una buena forma también de cortar el chisme es preguntarle a esa persona: ¿usted ya habló con él?
Carlos es un hermano fiel en la iglesia, siempre dispuesto a servir. Un día llega tarde a una reunión importante y al preguntarle qué ocurrió, responde que tuvo un inconveniente familiar. La verdad es que simplemente se quedó dormido. Carlos no quiso mentir gravemente, solo evitó decir la verdad para no quedar mal delante de los demás. Con el tiempo esta forma de actuar se vuelve común. Pequeñas mentiras, excusas piadosas y verdades a medias. Nadie parece notarlo, pero su conciencia comienza a endurecerse. Lo que inició como un intento de proteger su imagen, ahora se ha convertido en un hábito que afecta su integridad y su comunión con Dios. ¿Qué dice la Biblia frente a esto? Pues en los textos que se nos dieron, la Biblia dice que debemos hablar verdad entre nosotros, que somos miembros los unos de los otros. Debemos tener en cuenta que la mentira ofende a Dios y la verdad agrada al Señor. También la otra pregunta dice, ¿cómo debe ser el actuar del creyente en medio de esta situación? Dice que Dios ama la verdad y nosotros debemos hacerlo también, debemos amar la verdad. Ese debe ser parte de nuestro actuar, el amar la verdad. El confesar nuestros pecados también debe ser parte de nuestro actuar y el apartarnos de ellos. Y la última, que dieron unos textos para dar consejo a la iglesia, tomando a Efesios 4:15, dice, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Y por acá también hemos hablado de Efesios. Dice ahora andar, ¿qué otro consejo para la iglesia? El andar en integridad y justicia y hablar la verdad en el corazón. Muchas gracias. Así que mis hermanos, para concluir en esta mañana, estos 4 temas que tocamos, el chisme, la mentira, la calumnia y la crítica, apuntan a comprender que los pecados de la lengua no son faltas menores ni inofensivas, sino expresiones visibles de luchas profundas de un corazón. Cada uno de estos pecados distorsionan la verdad, hieren al prójimo. Ustedes dijeron cosas súper puntuales, distorsiona la identidad de nuestro hermano. Así que la Escritura el día de hoy, que nos confronte a ver con claridad, reconociendo que la lengua puede ser instrumento de muerte o de vida y que solo la vida redimida por la gracia de nuestro Señor Jesús puede producir palabras que edifiquen y no destruyan. Por eso, para nuestra iglesia Comunidad Cristiana Redención, esto es un tema importante, porque una iglesia saludable evidencia esto en nuestro actuar, en nuestra vida, y lo pone visible y lo hace práctica. Por ello, mis hermanos, este estudio el día de hoy nos llama no simplemente a hablar mejor o hablar bonito, sino a examinarnos delante del Señor, arrepentirnos con humildad y para tener una dependencia del Espíritu Santo, para que nuestras palabras reflejen el carácter de Cristo y sirvan para la edificación de nuestra iglesia, nuestra vida, y que eso se vea en nuestro diario vivir. Así que mis hermanos, esos fueron los 4 temas. Les pido ahí que sentaditos oremos por esto. Señor Jesús, muchas gracias por este estudio. Gracias por permitirnos en medio de nosotros hallar comunión en esta escuela. Permite que esto que estamos el día de hoy examinando a la luz de tu palabra nos cambie, nos dé una cosmovisión clara en pro de que todo lo que salga de mi lengua sea para bendecir y glorificar tu gran nombre, mi buen Dios. Que el día de hoy, Señor, en este día tan hermoso, el día del Señor, nosotros hagamos gran examinación de nuestro corazón. Lo que voy a hablar va a edificar o va a destruir a la persona de quien voy a hablar. Que esto sea el día de hoy un gran pensamiento para llevar a nuestro corazón. Que tomemos el consejo bíblico de una manera real, de una manera que edifique. Ayúdanos, mi buen Dios, y en este tiempo vamos a pedirle al Señor que nos dé
el perdón, porque si hemos faltado a esto, Señor Jesús, perdónanos. Si en nuestra lengua nosotros hemos puesto el nombre de nuestro hermano para difamar, para calumniar, para echar chisme, ayúdanos a evitar todo eso, que cuando nosotros seamos tentados a hacerlo, a deslizarse fácilmente por estos caminos, tu palabra llegue a tiempo y veamos que nuestro hermano es mayor, y lo hemos estudiado en la iglesia. Nuestro prójimo debe ser nuestro mayor. Ayúdanos, mi buen Dios, a caminar con lealtad, a llevar esta escuela dominical a nuestra vida práctica. Por favor, mi buen Dios, permite que en esta mañana estos pecados que hemos tratado sean de gran meditación en nuestra vida y que esto glorifique tu nombre, mi Señor Jesús. A ti te damos todo honor y toda gloria. Amén y amén. Mis hermanos.